Hola, muy buenas noches. Saludo muy cordialmente a la misión COYIC Perú por invitarme al programa Enviados con un tema muy especial, muy fundamental, cómo formar líderes auténticos. Entendemos en estos tiempos que vivimos de tener líderes auténticos, líderes que realmente son genuinos, líderes comprometidos, líderes que realmente den lo suyo hacia los demás. Ya no queremos líderes que estén imitando, que pues nos traen consecuencias y problemas. Pero como ahora vamos a entender, vamos a hablar sobre este punto de formar un líder auténtico, pero cristiano. De todas maneras, tiene que pasar unas interrogantes importantes para formarse. Se tiene que ver varios puntos de vista. Para ser un líder auténtico, consciente, necesitamos lo siguiente. Un trabajo interno que empieza en conocernos a nosotros mismos. Un líder cristiano debe de tener esas pautas porque se le va a determinar como un líder auténtico, como un líder eficaz al servicio de Dios y para también atender a esta humanidad que padece de una gran necesidad espiritual. Entonces veamos uno de los puntos importantes también, la motivación. ¿Cómo estás con tus motivaciones? ¿Qué te motiva? ¿Qué te impulsa a ser líder? Nosotros como pastores vemos en las personas, vemos en los congregantes, que esta persona puede ser que sea un líder, puede ser que sea una mujer líder, pero para eso necesitamos el discernimiento espiritual, para conocer la profundidad de la persona, porque si no, no estaríamos colaborando, no estaríamos impulsando a una formación eficiente como se pide en el tema. Debe también conocerse sus fortalezas. ¿Qué certeza tiene? ¿Qué fundamento tiene la persona que quiere ser líder? ¿Qué quiere como líder? ¿Cuál es esa fortaleza? Eso tenemos que entender y ver. También vemos un punto importante, ver sus debilidades. Toda persona tenemos debilidades como fortalezas. Pero en esta ocasión debemos saber reconocer nuestras debilidades para poder superarlos. La persona, el cristiano que reconoce sus debilidades, solicita la ayuda de Dios, donde nos habla que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tenemos que nosotros reconocer y superarla con las ayudas de Dios. Si no, no podríamos lograr esa eficiencia como un líder efectivo. También tenemos que ver nuestros valores personales. ¿Cómo te ves en forma integral? Nosotros como personas naturales tenemos que vernos cómo estamos nosotros con nuestros valores personales. ¿Cómo estamos en nuestra forma integral interna? Eso tenemos que velar bastante. Y Dios en ese punto nos ayuda a vernos cómo estamos como personas. ¿Cómo estamos con nuestros actos? ¿Cómo estamos con nuestras palabras? ¿Cómo estamos con nuestra manera de pensar? ¿Qué queremos lograr? También debemos de ver un punto importante de todos también, es los propósitos que yo quiero. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quiero cuando quiero lograr ser líder? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi meta? ¿Será un asunto personal o será un asunto integral? ¿Será un asunto global? ¿Para qué quiero levantarme como un líder efectivo?
¿O qué logro yo levantándote, formándote como un líder efectivo? ¿Qué voy a lograr con ello? ¿Cuál es la meta? Tenemos que tener en cuenta esos parámetros. Si no, sería en vano todo el esfuerzo. Entendamos estos puntos de vista para poder efectuar esa formación de un líder, de un ser, de una persona, para que pueda contribuir en esta sociedad que tanto necesita de hombres y mujeres sinceros, íntegros, para poder expresar lo que tenemos dentro del corazón, para poder conllevar lo que está escrito en la palabra de Dios, porque para ellos también hay una esperanza. Para ellos también hay la salvación, porque nuestro amado Señor Jesucristo lo dio todo, lo hizo todo. Ellos también merecen ser salvos. Pero ¿quién llevará este mensaje? De todas maneras tiene que ser un hombre o una mujer, pero un líder eficaz, conformado por todas estas motivaciones, por sus fortalezas, por sus debilidades, y reconocer sus valores personales y el propósito y el sueño y el anhelo que tiene. El valor de un buen líder es crecer a través del desarrollo personal. Debe ir juntamente con la responsabilidad, con la generosidad, la humildad, la confianza. Esos son los puntos importantes para que pueda desarrollarse con estos principios un líder. Las personas no nacen líderes, pero sin embargo hay muchos que tienen esos deseos, esas capacidades. Por ello se necesita tenerlo en cuenta, preocuparse y convocarlos a un desarrollo. Dios nos ayudará a formar líderes con todos estos principios para empezar. Son elementos importantes. Pero veamos ahora cómo es que Dios también nos muestra cómo Él levanta, escoge, ve. Con todos estos puntos, Dios también nos hace ver cómo levantó líderes que Él lo confiaba, que Él siempre los tenía en mente. Él dio su opinión, dio su palabra para poder escoger a alguien como líder de esos tiempos. Claro que hay varios, pero vamos a ver los que son bien diseñados por Dios, lo que realmente Dios ha determinado por estas razones que hemos estado viendo, por estos puntos importantes. Habrá habido muchos que han querido comandar, que han querido ser líderes, pero quizás no han cumplido estos puntos importantes. No se han desarrollado como personas, no se han desarrollado en su generosidad, en su responsabilidad, en su humildad, en la confianza que han tenido en Dios. Por eso, mis amados hermanos, Dios también sabe, nos muestra cómo escogió sus líderes. Vamos a ver a dos líderes tan interesantes que la Biblia nos narra. Una de ellas es en cuanto a David. Dios mismo le dijo a Samuel: te enviaré a Isaí de Belén, porque dice bien claro la palabra, porque me he proveído de un rey. Miren lo que dice el Señor. Me he proveído de un rey, me he proporcionado lo que necesito y es conveniente para un fin determinado. ¡Wow! Dios tomando esos conceptos, me he proveído que en los hijos de Isaí, ahí tengo uno escogido, conforme al agrado de mi corazón. Así dice el Señor. Entonces, también hace la otra propuesta, el otro líder que nosotros conocemos. Quizás sea uno de los líderes más grandes. Y la Biblia nos narra que ha sido así. El de Moisés. De Moisés.
Dios dice claramente, lo llamó. Llamar significa llamarle de su nombre, de la persona para que atienda o vaya a un lugar asignado por alguien, y ese alguien es Dios. Dios escoge a los líderes, nunca se nombran ni se eligen a sí mismos. Si en estos tiempos que vivimos, Dios usa a sus siervos, Dios usa a hombres y mujeres que están en una comunión permanente con Dios, donde el Espíritu Santo toma el control y comienza a asignar para una función específica. Entonces, vemos cómo Dios ha actuado en esos dos ejemplos de liderazgo. Uno con David, porque él mismo dice, me he proveído yo. He visto en los hijos de Isaí, ahí tengo uno escogido para rey. Porque Saúl ya estaba en problemas. Era muy orgulloso. Por eso que Dios ya tenía provisto de alguien. ¿De dónde escogió? De esa familia. Entonces, mis amados hermanos, para salvar a Israel, también llama a una persona para que atienda, para que sea asignado a una determinación fija. Lo llama a Moisés. Moisés, en esa experiencia de la zarza ardiente, Moisés, tú librarás a mi pueblo. ¿Por qué? Moisés también, amados hermanos, es uno de los líderes que tenía una característica, así como lo hemos nombrado anteriormente, era fundamental. ¿Cuál era? Mansedumbre. En la Biblia nos narra de que Moisés era el hombre más manso de la tierra. La mansedumbre o la humildad es una necesidad para ser un líder eficaz. Si no eres un hombre, una mujer mansedumbre, humilde, manso ante los ojos de Dios, ante los mandatos de Dios, bien difícil que seas un líder eficaz. En el incidente que hubo en Zarza, ahí ya les dije hace un instante, que le llamó, lo escogió a Moisés como un instrumento para salvar, para liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había escuchado el clamor, el lamento, el dolor, la petición del pueblo. Y como en todos no había las posturas, las características de Moisés, y Dios lo llama a Moisés para que haga este acto. Entonces con eso vemos, mis amados hermanos, cómo es que Dios nos enseña, nos hace notar si este hombre, si esta mujer en estos tiempos tiene esa misma postura, esa misma característica de Moisés, entonces podemos entender que sí puede dar resultados. No podemos escoger a un líder, no podemos formar a un líder así, por emoción. No podemos enviar a un líder que no está bien formado, que no está bajo los principios ni cuenta con esta característica de Moisés y de David. Por eso, mis amados hermanos, pastores, consiervos, nosotros tenemos que tener el espíritu de discernimiento de las personas. ¿Queremos formar un líder eficaz? Hay que tener esos principios. Vemos, mis amados hermanos, también de David, como se elige en un instante, era un hombre que tenía un corazón agradable ante los ojos de Dios. Y Dios le hizo un líder supremo para ser un rey. Para escogerlo, Dios mira su corazón y hace cosas tremendas. Para escogerte, Dios, como líder, mira tu corazón cómo estás. También vemos a otro líder como ejemplo, a Daniel. ¿Cómo es que Dios lo escoge a Daniel como líder en ese momento de cautiverio?
Este hombre tenía una característica muy especial que todo hijo de Dios debe tenerlo para poder ser un líder. Es la obediencia. La obediencia es un afecto importante ante Dios. David, Moisés, tenían esas particularidades de ser obediente a Dios, al llamado y al convocado. Y acá Daniel nos confirma que su obediencia a las leyes, al mandato de Dios, para los que obedecen, para ser un líder, tenemos que estar obedientes ante los ojos de Dios, ante el llamado de Dios. La obediencia para Dios es el mejor que un sacrificio. Si nosotros vemos en 1 Samuel, capítulo 15, 22, ahí vamos a ver, para Dios la obediencia es lo mejor que el sacrificio. Entonces entendamos eso. ¿Queremos formar líderes? Realmente tenemos que ver que esa persona debe ser una persona obediente a Dios en todos los aspectos. Por eso le decía al comienzo, ¿cómo están tus valores personales? ¿Cómo te ves en forma integral? ¿Eres obediente? ¿Amas a Dios? ¿Tu corazón está dispuesto ante Dios? ¿Serás como Moisés, mansedumbre, manso? ¿Serás así? Daniel nos enseña esta parte, que la obediencia es mucho mejor que un sacrificio. Para ser un buen líder, tenemos que ser obedientes a los mandatos, a la palabra del Señor. También vemos al apóstol Pablo. Su base fundamental, su característica de este hombre es sufrir por Cristo. Porque él vio cómo sufrió Cristo. Y entonces él, al ver eso, reconoce los beneficios de un sufrimiento. Ya sabemos que Cristo sufrió penalidades, pasó cosas tremendas en manos de los pecadores. Y ese sufrimiento, ese dolor, nos lleva a un propósito que es la salvación. Por eso que Pablo ve este asunto y dice, reconozco que los beneficios del sufrimiento es para algo bueno. Logramos cosas grandes. Los grandes líderes tienen que sufrir por la causa de Cristo como Él lo hizo por nosotros. Eso tenemos que tener en la mente y en el corazón. Oh, amados hermanos. También vemos en el liderazgo de Nehemías, un hombre preocupado por restaurar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Él arriesgó su vida por reconstruir los muros de Jerusalén. Era una persona atrevida, era una persona que tenía capacidad de gestión. Veía el dolor, el sufrimiento del pueblo, pero él tuvo que buscar las formas, cómo lograr reconstruir estos muros. Los grandes líderes deben tener valores y no miedo. Aquí Nehemías nos enseña que debe haber valor interno. Por eso al comienzo les dije bien claramente, ¿cuáles son tus valores? Por eso, mi amado hermano, líder que me esté escuchando, es necesario tener valor fundamental, capacidad, tradición, tener valentía para lograr un objetivo. El propósito de Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén. Arriesgó su vida. Y nuestra pregunta sería, ¿nosotros estaríamos en la capacidad de arriesgar nuestra vida por una causa? De repente el miedo te puede suprimir. Pero Dios dice que nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Queremos ser líderes efectivos? Tenemos que tener estos valores, estos principios de estos grandes hombres que Dios mismo los escogió, los eligió. Consideremos todo lo que se ha iniciado al comienzo, se ha dicho. ¿Qué motivo te impulsa a ser un líder? ¿Cuáles son tus fortalezas fundamentales que tienes porque quieres ser líder? Reconoce tus debilidades y pida a Dios que ahí se perfeccione, que ahí se fortalezca.
¿Cuáles son tus valores personales? ¿Cómo te ves en forma íntegra? ¿Necesitas algo? Ahí está Dios para ayudarte y tus pastores para motivarte, para formarte, para ayudarte. Pero tienes que ser sincero con ellos. ¿Y cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu visión como líder? ¿Qué quieres lograr como líder? ¿Cuál es la misión que vas a ejercer? De todas maneras tienes que estudiar, tienes que formarte para lograr un acto importante como líder. Entonces, creo que con esta pequeña información podemos llegar a ser líderes efectivos. Que Dios nos ayude, que Dios sea realmente quien nos guíe. Gracias por escucharme. Gracias por tomar en cuenta. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias, quien vea. Gracias, porque en tu corazón hay algo que quieres desarrollarlo. Y si tienes esa intención, busca a Dios y hazlo. Si quieres ser líder, pero hazlo. ¿Quieres tú ser una persona con propósitos? Hazlo. ¿Quieres ser una persona que realmente tenga motivos para realizar algo positivo, algo bueno para esta humanidad? Hazlo. Y Dios estará apoyándote en esa decisión. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza, que Dios te siga dando sabiduría, que Dios te siga aportando inteligencia y que la fe siga creciendo en ti por lo que tú quieres hacer. Gracias damos al Señor por todo lo que hemos meditado. No te olvides, para ser un buen líder efectivo, tienes que permanecer en Cristo Jesús. Porque dice bien claro, el que permanece en Cristo, todo lo que pidiera lo tendrá. ¿Quieres ser líder? Permanece en Cristo. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga.